Pero hay otro más fácil todavía. Si derivamos el seno del seno de x, o el seno de t, ¿cuánto nos da la derivada primera del seno? Coseno. Y la derivada del coseno nos da un menos seno. Así que ahí tenemos una derivada segunda que es menos la función sin derivar. Hay una constante que molesta, pero eso se arregla fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, en vez de resolverla la ecuación diferencial, porque no tenemos los medios todavía para resolverla, planteamos una solución. ¿Bien? Miramos de qué se trata la ecuación y dice, entonces acá puede andar la exponencial, acá puede andar la función seno o la función coseno. Entonces proponemos esa solución. Bueno, aquí alguien no puedo. Dejo de compartir. Bien. Como les digo, entonces, la derivada segunda tiene que ser igual o proporcional a la función que deriva. La solución puede ser esta, un seno de algo por t, de omega por t, porque cuando uno deriva el seno, al derivar, la constante que acompaña a la variable sale afuera por la regla de la cadena, sale afuera del seno, ¿cierto? Seno de omega t. Lo derivo una vez y me queda omega por el coseno de omega t. Y le agregamos una función, un desfasaje se llama, un ángulo de fase. ¿Sí? Entonces esta es una solución probable, posible. La otra solución posible sería a por coseno de omega t más phi. Tanto el seno como el coseno son soluciones posibles de esta ecuación diferencial. Nos quedamos con la función seno. Pasa lo mismo si eligiéramos una función coseno. Entonces, si reemplazan acá la función seno, van a ver que omega les da igual a k sobre n. Perdón, que omega, que al derivar se satisface la ecuación. Ya sabemos que omega cuadrado es igual a k sobre n. Y si no pusieran ustedes omega cuadrado igual a k sobre n, si dejáramos la ecuación con la k sobre m acá, y proponemos esta ecuación con el seno de omega t más phi, reemplazamos la solución en la ecuación diferencial y nos va a quedar que omega cuadrado es igual a k sobre n. ¿De acuerdo? O sea, yo se lo definí antes, que omega es igual a k sobre n, pero si no lo definimos antes y planteamos la solución así con una omega cualquiera y acá dejamos k sobre m, lo que resulta de reemplazar la ecuación diferencial, la solución. Sí. Volvamos. K es la constante del resorte y M es la masa de la partícula atada al resorte. ¿Sí? Son las propiedades del sistema que tenemos. Planteamos la segunda ley de Newton y nos queda esta ecuación diferencial y esta ecuación que queremos resolver para encontrar la posición de la partícula tal resorte respecto del tiempo. En eso estábamos. En eso estábamos. Entonces, definimos eso, la ecuación nos queda así. Bien, entonces para plantear o para proponer una solución uno tiene que entender más o menos qué nos está diciendo la ecuación. La ecuación nos dice que la derivada segunda es proporcional a la función sin derivar, y una posible solución es esta. Cuando uno reemplaza el seno de omega t más phi en esta ecuación diferencial, o en la anterior, la que tiene k sobre m, en esta, que tiene k sobre m, reemplazar significa derivar dos veces x, y acá si derivas dos veces x te queda menos a por omega cuadrado por el seno de omega t, más k sobre m por a por el seno de omega t, y se cancela el seno de omega t, y te queda una ecuación para las constantes, y de esa ecuación para las constantes va a salir que omega cuadrado tiene que ser igual a k sobre m. ¿Bien?
Ahí va, reemplaza. Cuando habla ¿de reemplazar qué cosa? Reemplazar omega cuadrado. Em, Esta es una solución de la ecuación diferencial. Cuando uno pone x, pone a por seno de omega t dentro de la ecuación, reemplaza esto acá y esto acá, Ah, todo. tiene que derivar dos veces a por seno de omega t. Y después sumarle k sobre m multiplicado por a por el seno de omega t. Cuando uno deriva dos veces a por el seno de omega t, ¿qué va a quedar? Al derivar dos veces sale omega dos veces por la regla de la cadena, y porque uno deriva el coseno por segunda vez le queda un signo menos, y entonces de ese reemplazo sale que nuestra constante omega es igual a k sobre m. Omega cuadrado es igual a k sobre m. Se lo planteo antes y lo mismo. Esa es la solución. Listo. Mágicamente, si entendieron el porqué de la proposición, del por qué uno propone esta solución, no importa si lo entendieron o no, esta es una solución, la encontramos de alguna manera, probando la encontramos y salió. Tengo una solución, listo, el movimiento oscilatorio armónico tiene esa solución. Ahora, ya no es una parábola con la rama para abajo, no es el círculo del movimiento circular, perdón, no es una parábola con la rama para arriba, sino que es una función seno de omega t. Seno de omega t más una fase. Esa es la solución con respecto al tiempo. Y una función que también conocemos. Acá tenemos la función. Si uno ve el resorte, ahora uno lo mira el resorte vertical. Lo ponemos vertical, lo ponemos en el eje X. Este es el eje vertical, el eje X. Y este es el eje de los tiempos. Entonces, comprimimos el resorte. Supónganse que lo comprimimos al resorte y lo soltamos. En realidad este resorte tendría que estar al revés, para que las compresiones sean negativas y los estiramientos sean positivos. Bien, este resorte debería estar de este lado. Si comprimo, si estiro el resorte, el estiramiento es positivo y ya empieza el movimiento. Bien. Y el movimiento es una función seno. Esto es lo que nos está diciendo la función x de t. Que el resorte se estira hasta una amplitud máxima A, que depende de cuánto lo estiré, qué fuerza le di yo para comenzar el movimiento. A es la amplitud del movimiento. Lo suelto y empieza hacia abajo, llega a su estiramiento máximo negativo, pasa de nuevo por el cero, por el punto de equilibrio, por el punto de, ¿cómo se llama?, de estiramiento cero del resorte, o de longitud natural. No te escucho bien, no te estoy escuchando bien, de nuevo. No hay fricción. No hay fricción, es como cuando cae una pluma y una piedra. Caen al mismo tiempo porque no hay fricción con el aire. Cuando hay fricción, ocurre lo que vos decís, y eso se llama un oscilador amortiguado. Que vaya decayendo la amplitud con el tiempo significa que está amortiguado por rozamiento. También lo vamos a ver. Exactamente. No deja de oscilar nunca. Bien. ¿Cómo? Igual que un péndulo. No deja de oscilar. Es igual. No dejan de oscilar nunca porque hay fricción. Voy a subir el volumen porque estoy escuchando bien. Claro, es lo mismo. Ahí va. Bueno, repetimos todo y entonces, al tiempo que tarda el resorte en volver al mismo punto, yo lo largué del cero, empezó en cero el movimiento. Cuando volvió al mismo punto, como cambié de pointer de nuevo. A ese tiempo que tarda en volver al mismo punto se le llama periodo. Y el periodo es 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia es omega sobre 2pi. Omega es la frecuencia angular esta que acabamos de definir como raíz de k sobre m.
Entonces lo que se tarda en ir y venir el resorte depende de la constante del resorte y de la masa atada al resorte, lo cual suena bastante lógico, ¿cierto? Mientras más duro el resorte, más cortito el movimiento. Mientras más blando el resorte, vamos a tener mayor periodo. La frecuencia, que es omega sobre 2pi, lo puedo expresar en función de k sobre m, como está esa formulita, y el periodo es esto. Periodo, que es el tiempo que tarda en ir y volver hasta el mismo punto, el resorte, se calcula como 2pi por la raíz de m sobre m. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, es muy similar al movimiento circular. Tenemos periodo, tenemos frecuencia, como en el movimiento circular. Nada más que omega, hay que acordarse, nuestra frecuencia angular depende de las propiedades del sistema. Seguimos. Entonces, esta es nuestra solución. Si esa es nuestra solución, si esa es la posición con respecto al tiempo, ¿cuál es la velocidad con respecto al tiempo? ¿Cómo se obtiene la velocidad con respecto al tiempo? Tenemos que derivar, ¿no es cierto? La derivada del seno de omega t más phi. Si le molesta esta phi, sáquenla, póngale omega t nomás. Es un ángulo constante que se suma al argumento. Se llama fase y nos corre un poquito el seno. Para este caso, para esta función, phi, este phi es igual a 0, porque el seno arranca del 0. No está corrida. ¿Bien? Si yo le pongo el eje X, yo le pongo el eje X arrancando acá, la función tiene fase 0, no está desfasada. Pero si arrancara acá, si tengo el eje X un poquito corrido, este ángulo de fase no es 0, es distinto. Pero es una cuestión de generalidad agregarle esa phi al argumento. Entonces, la velocidad se obtiene derivando la posición. Derivemos el seno, que nos da el coseno. Por regla de la cadena, como es derivada respecto a t, la derivada de omega t es omega, y nos queda la velocidad como omega por a por el coseno de omega. La aceleración, ¿cómo se obtiene? Derivando la velocidad, o derivando dos veces la posición. Derivamos la velocidad, como la derivada del coseno, un menos seno, y además sale otro omega fuera del coseno, nos queda menos omega cuadrado por a, por seno de omega. Entonces, si vemos los grafiquitos de las funciones, acá tenemos los grafiquitos. Para este grafiquito, acá phi, el ángulo de fase, ya no es 0 como recién. Fíjense, la función seno arranca de algún valor, dado por el desfasaje phi, que no importa. Se corrió la función seno. No importa, la derivada es la velocidad, y la derivada de la velocidad es la aceleración. Listo. Pero ¿qué hay que entender de esto? Que cuando la posición del resorte, cuando la posición de la partícula tal resorte es máxima, la amplitud es máxima, ¿qué quiere decir? Que se detiene la velocidad, ¿no es cierto? Cuando estamos en el máximo estiramiento del resorte, la velocidad vale 0. Fíjense, la velocidad vale 0. ¿Sí? Y la fuerza del resorte es opuesta a la posición. Es negativa, la aceleración va como la fuerza del resorte, es negativa y máxima, porque estamos en el máximo estiramiento, pero negativa porque es opuesta a la posición. Entonces uno mirando la función posición, velocidad y aceleración, entiende cómo se va a comportar. Entonces, para la posición de máximo estiramiento, amplitud máxima, la velocidad es 0. Y la fuerza es máxima, pero negativa. Ahora lo empezamos, el resorte se suelta y se empieza a comprimir hasta que pasa por la posición de longitud natural del resorte, cuando el estiramiento es 0. Y cuando el estiramiento es 0, la velocidad es máxima, porque no hay ninguna fuerza aplicada, la velocidad es máxima. Fíjense, la pendiente de la recta esta, perdón, la pendiente es máxima. Recuerden que la velocidad es la pendiente de la recta tangente, y la recta es máxima, tiene más pendiente. Si acá me voy, la pendiente es 0. Me empiezo a inclinar, la pendiente es máxima cuando estamos en la longitud natural. Esa es la velocidad máxima, pero negativa. Velocidad máxima negativa quiere decir que se vuelve hacia el eje que está estirado y se vuelve hacia los X negativos. La fuerza la restaura
En la dirección negativa de la X. Por eso la velocidad es negativa. ¿Bien? De nuevo, pasa para el otro lado, se empieza a comprimir el resorte, estoy en los X negativos, se empieza a comprimir hasta que se comprime al máximo. Cuando se comprime del todo, se le acaba la velocidad. Tenemos velocidad cero. Está comprimido al máximo, la fuerza, la aceleración es máxima y en la dirección positiva de las X. ¿Bien? Y de nuevo, estamos en la compresión máxima y se empieza a estirar hasta que pasa de nuevo por el cero. No hay estiramiento, la velocidad es máxima, de nuevo, ¿sí? La aceleración cero porque no hay fuerza aplicada en ese instante, y así sucesivamente. Entonces uno viendo, el grafiquito no hace falta que sea un seno sin la fase, uno entiende que se corresponden esta función. La velocidad máxima, si la velocidad es omega por A por el coseno de omega t, ¿cuándo el coseno es máximo? ¿Cuándo el coseno alcanza su valor máximo? Cuando vale 1. Entonces la velocidad máxima es omega por A por 1, que es raíz de K sobre M por A. Esa es la velocidad máxima que alcanza el resorte, que justamente la alcanza cuando pasa por la posición de estiramiento cero. Y la aceleración máxima es la posición de estiramiento máximo. ¿De acuerdo? Es cuando el seno vale 1, que es A omega cuadrado. Bien, ahí tenemos aceleraciones máximas, que tiene que ver con la fuerza máxima que realiza el resorte, velocidad máxima, y las funciones para entender de qué estamos hablando. Bien, entonces ahora, eso es todo lo que tenemos que conocer del movimiento oscilatorio, no hay nada más. Solamente las aplicaciones. Para el péndulo pasa algo muy similar. Observemos el péndulo como ustedes lo conocen. ¿Sí? La tensión, el peso, la tensión, el peso, la componente del peso normal a lo largo de la cuerda que sostiene el péndulo, la componente del peso tangencial, como siempre lo hemos visto. Y entonces uno podría plantear las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Si le quitamos la cuartita, tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces aplicamos de nuevo la segunda ley de Newton. ¿Y cómo nos queda? Como el eje que tenemos, en el eje que tenemos que pensar en el eje tangencial, el eje normal ya lo hemos resuelto varias veces, al eje tangencial también. ¿Cómo es la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje tangencial? Por eso está esta T. El péndulo se está moviendo hacia arriba. Cuando el péndulo se mueve hacia arriba, la aceleración tangencial es positiva. Y la fuerza, la única fuerza que está actuando, es la componente tangencial del peso, que es m por g por el seno de T. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo? ¿Qué ¿La fuerza fuerza? tenemos en el eje tangencial? En el eje tangencial, que es el eje justamente tangente al círculo que describe el péndulo. Esta porción de círculo que describe el péndulo. El eje tangencial solamente tiene aplicada la fuerza, la componente tangencial del peso, como siempre. No hay otra fuerza aplicada. La resultante, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de las fuerzas externas, o la resultante de las fuerzas externas, es igual a la masa por la aceleración tangencial. El cuerpo se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de gravedad tangencial es hacia la izquierda, le ponemos el signo menos, le ponemos el signo A, y tenemos la ecuación, la segunda ley de Newton, que lo hemos hecho varias veces cuando resolvimos ejercicios en clase. Y en el práctico también lo tienen que haber hecho. Bueno, entonces ahora, la aceleración tangencial. Ya sabemos que la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Pero ¿cuál es la posición que va describiendo este péndulo?
va describiendo los arcos de círculos que llamamos por la letra S. En vez de ser X, el movimiento, en un movimiento rectilíneo le poníamos X, ¿sí? En un movimiento circular le vamos a poner al arco de círculo, le ponemos S. Entonces la aceleración tangencial es la derivada segunda de S respecto a un tiempo. Es lo mismo que si pusiéramos X, ¿no? Pero estamos hablando de un arco de círculo, por eso le cambiamos la letra. Y si se trata de un arco de círculo, ¿qué relación tiene el arco de círculo con el ángulo? ¿Se acuerdan? Esta porción de arco se escribe como radio por ángulo, o longitud de la cuerda que sostiene la partícula por el ángulo. L θ es la longitud del arco de circunferencia. Y entonces reemplazamos S por L θ en esta ecuación. Y nos queda mg seno de θ, ml de segunda de θ respecto del tiempo. Porque la L sale una constante, no se deriva, sale afuera, y nos queda así. Estamos buscando de nuevo una ecuación para el ángulo, ahora estamos buscando una ecuación para el ángulo θ, cómo varía el ángulo θ respecto del tiempo. ¿Sí? Estamos buscando describir el movimiento del péndulo. Sabemos que es oscilatorio, y la ecuación se viene pareciendo un poco a la ecuación del cuerpo atado al resorte. Ahora podemos simplificar las masas, los dos miembros, y pasar dividiendo la L para acá. Entonces simplificamos las masas, pasamos dividiendo la L y nos queda la derivada segunda de θ igual a menos G sobre L seno de θ. En lo que no se parecen esta ecuación con la ecuación del resorte, es que en el resorte acá había una θ, una X, no un seno de X. Acá está así, estaba la derivada segunda, pero acá había una X, no un seno de X. Y entonces, para que el movimiento sea oscilatorio armónico, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que pensar en que las oscilaciones que vamos a estudiar son oscilaciones pequeñas. Es decir, no vamos a hacer ángulos grandes. No vamos a pensar, no vamos a describir un péndulo oscilando mucho, sino que vamos a describir oscilaciones pequeñas de un péndulo. Cuando yo aparto un poquito la masa del péndulo de su posición de equilibrio, la aparto un poquito, de manera que la oscilación que haga sea pequeña, entonces lo que ocurre es esto. El seno de θ es aproximadamente igual a θ. Para sacarse la duda, ustedes estamos pensando en un ángulo en radianes, ¿no es cierto? Para sacarse la duda, agarren la calculadora y pongan un ángulo de 1 radian y calculen el seno de 1, poniendo el radianes, la calculadora. 1 radian, el seno de 1. Después disminuyan 0,5 radianes, seno de 0,5. Vayan bajando el orden y fíjense a partir de cuándo el seno de θ se aproxima al ángulo. Entonces, cuando las oscilaciones son pequeñas, el seno de θ se va a aproximar al ángulo θ. Y ahora sí, en ese caso, en el caso de las oscilaciones pequeñas, en vez de poner seno de θ acá, pongo θ. Y ahora sí nos quedó la misma ecuación que la del oscilador armónico. Entonces, cuando se aparta muy poquito el péndulo, la masa del péndulo se aparta muy poquito de su posición de equilibrio, estamos en la situación del oscilador armónico. Si no, no. Y ahora, en vez de tener K sobre M, que era la constante de dureza del resorte y la masa de la partícula del resorte, acá no tenemos la masa, sino tenemos la gravedad y la longitud del péndulo. Por lo tanto, nuestra omega cuadrado ahora en vez de ser K sobre M va a ser G sobre L. En eso cambia. Pero la ecuación es la misma. Y si la ecuación es la misma, la solución es la misma. Pero en vez de ser X, en vez de ser la posición X con respecto al tiempo, es el ángulo θ con respecto al tiempo. ¿Sí? El ángulo de θ con respecto al tiempo sigue una función seno de omega t más θ.
A es la amplitud que le tenemos que dar para que se empiece a mover el oscilador. Apartamos el oscilador, lo soltamos, ¿sí? Al apartarlo, empieza a moverse. Bien. Podemos haber puesto coseno de omega t también. Y entonces, la frecuencia del movimiento ahora, en vez de ser K sobre M, es G sobre L por 1 sobre 2pi. Y el periodo es 2pi raíz de L sobre G se invierte. O sea que tenemos un movimiento oscilatorio armónico en el caso del péndulo cuando las oscilaciones son pequeñas. Cuando el apartamiento de la posición de equilibrio es chica. ¿Estamos? Bien. Si estamos de acuerdo, ya hemos reducido el movimiento del péndulo al movimiento del oscilador armónico, con la misma solución. Profe, y esa ecuación es igual a la que llegamos antes, entonces. Exactamente igual, nada más que en vez de ser θ, en la otra teníamos X. Nada más. Ah, ahí está. Claro, acá describimos cómo varía el ángulo con respecto al tiempo, el ángulo del péndulo es de θ, y allá veíamos cómo varía la posición de la partícula atada al resorte con respecto al tiempo. La posición era un movimiento rectilíneo. El movimiento del resorte, de la partícula atada al resorte, es un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Por eso ponemos X de t. Y acá tenemos un movimiento circular, por lo tanto describimos el ángulo θ del tiempo. Claro. Y la frecuencia de periodo cambian entonces acá también. Pero porque tienen que ver con las constantes del sistema. Es la gravedad y la longitud del resorte. Ok. Cambió el sistema, cambió, por supuesto, la forma de calcular la frecuencia. Pero sigue siendo lo mismo, un periodo. ¿Cuál es el periodo del péndulo? Cuando el tiempo que tarda en ir y venir al mismo lugar donde estaba. Es el periodo. Y eso uno lo puede calcular como 2pi por raíz de L sobre G. ¿Bien? Bien, G sigue siendo la gravedad, ¿no? ¿Verdad? G es la aceleración de la gravedad. Muy bien. Bueno, ahora vamos a estudiar un péndulo nuevo, que se llama, que generalmente le llaman así, péndulo físico. ¿Qué es un péndulo físico? Agarren una zapatilla vieja, le hacen un hueco y la cuelgan y la hacen oscilar. Eso es un péndulo físico. Cualquier cosa, cualquier cuerpo rígido que gire alrededor de un eje fijo, que acá la figura le llama pívot. Eso es un péndulo físico. ¿De acuerdo? Nuestro péndulo físico, este dibujito, tenemos acá, tiene el centro de masa corrido, un centro de masa en esta posición. Alejamos, o bien, esta es la posición inicial de nuestro cuerpo rígido. Yo tengo la zapatilla colgando. ¿Sí? Tengo la zapatilla así. Y la aparto de la posición de equilibrio y la suelto y empiezo a oscilar. ¿Qué es lo que hace que empiece a oscilar nuestro cuerpo, nuestro péndulo físico? El torque que le hace el peso alrededor del eje de rotación. Es la causa de la rotación de nuestro péndulo físico. Entonces, en vez de plantear las ecuaciones, también podremos, por supuesto, plantear, si tuviéramos que resolver alguna otra cosa, tendremos que plantear la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, pero solamente vamos a plantear la ecuación del torque. ¿Sí? ¿Cómo era la ecuación del torque? Y la suma de los torques aplicados, la suma de los torques externos es igual al momento de inercia por alfa, que era la aceleración angular, ¿se acuerdan? ¿Cómo calculamos el torque? Fuerza aplicada por brazo de palanca. Brazo de palanca era la distancia perpendicular, ¿sí? La distancia perpendicular desde el eje de rotación a la recta de acción de la fuerza.
D seno de tita es el brazo de palanca. O ustedes prolonguen la recta de acción de la fuerza y póngalo acá. El brazo de palanca es D seno de tita. Entonces, el torque de esta fuerza, el torque hace que la zapatilla, que el péndulo físico, quiera rotar en sentido horario, por eso le ponemos el signo negativo. mgd seno de tita igual a momento de inercia respecto de O mayúscula, que es el centro por donde, alrededor del cual está girando, O es el punto por donde pasa el eje de rotación, y alfa es la velocidad, la aceleración angular. Repaso, lo que está bueno de este capítulo, que estamos repasando las ecuaciones de la dinámica. Bien, entonces, el momento de inercia no es respecto del centro de masa. Estamos haciendo girar el cuerpo respecto a cualquier eje, cualquier punto, que no es el centro de masa. Entonces, el momento de inercia tenemos que calcularlo aplicando el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos, que decía que el momento de inercia respecto de un eje O paralelo al eje que pasa por el centro de masa es el momento de inercia centro de masa más la masa del cuerpo multiplicado por la distancia al cuadrado. O sea que este es nuestro momento de inercia. Además que tenemos que saber que la aceleración angular es la derivada segunda del ángulo θ, del ángulo barrido por el péndulo respecto del tiempo de reversa. ¿Sí? Y sabiendo estas dos cosas, escribimos de nuevo la ecuación. mgd seno de θ, en vez de I0, le pongo el I centro de masa más md cuadrado, y en vez de ponerle alfa, le pongo derivada segunda de θ respecto del tiempo. No cambia nada. Ahora, esta constante la pasemos dividiendo para allá, hagamos lo mismo que hicimos hace un ratito, y pensando en oscilaciones pequeñas también, el seno de θ se aproxima a θ, hice desaparecer el seno de θ de acá, le puse θ nada más, ya no está más el seno. Bien, ahora paso dividiendo esta constante, ese paréntesis, y me queda la misma ecuación que para el caso del oscilador armónico, con omega cuadrado igual a eso, ¿no? Al modo que este. Masa por gravedad por distancia sobre centro de masa más masa de distancia cuadrada. O sea que la ecuación quedó igual que la anterior, con este omega, con esta salvedad. Quiere decir que nuestro péndulo se mueve con la misma función del oscilador armónico, cuando las oscilaciones, cuando yo lo aparto, de la posición de equilibrio, lo aparto a una distancia muy chiquita, para que oscile poco. Es para que la amplitud, cuando la amplitud esté pequeña, entonces estamos en el caso del oscilador armónico. Entonces, tenemos de nuevo las mismas soluciones, con las mismas funciones que le dibujé, ¿no es cierto? La función seno, posición, velocidad, aceleración. Acá tenemos ángulo barrido, velocidad angular, aceleración angular, ¿no es cierto? La frecuencia es esto, y el periodo es esto. Simplemente hay que reemplazar omega por lo que es, para tener la frecuencia del periodo en términos de todas las constantes del sistema. Bien, o sea que apartando poquito al péndulo simple o el péndulo físico, apartando un poquito de la posición de equilibrio, logramos que se mueva, que describa el movimiento del oscilador armónico. Profe, ¿le puedo sacar una foto a la diapositiva anterior para la fórmula? Sí, además ya la voy a subir. Ya la voy a subir, no se preocupe. Ah, ¿lo vas a subir después de clase esto? Sí, cuando termine de grabar Zoom, me siento y subo. Si no es hoy, es mañana. Ya las he subido hace rato. Ah, Están todas subidas. pues yo estoy copiando todas las fórmulas y como que a veces avanza rápido y no llego a copiarlas todas. Claro, claro, no hay problema. Yo voy a subir todo. Quiero que tengan todo para el parcial, todo listo. Cuanto antes. Ya está todo subido salvo esta clase. Así que, Joya, joya. Bueno, voy a prestar más atención entonces en vez de copiar todo. claro, cuanto antes pueda, les voy a subir los PDF también de la ficha. ¿Por qué? Vamos a compartir de nuevo. Bien, ya tenemos los tres movimientos oscilatorios
posibles. El del resorte, partícula tal resorte, péndulo simple y péndulo fijo. Ahora vamos a analizar algo que preguntó un compañero de ustedes recién. ¿Qué pasa si no estamos en el vacío? Si hay fricción. Las oscilaciones empiezan a decaer. La amplitud de oscilación empieza a decaer hasta que no hay más oscilación. Uno suelta el resorte, fricciona con el aire, con el suelo, y en algún momento se detiene. Las oscilaciones terminan. Si soltamos el péndulo, también las oscilaciones en algún momento terminan. La posición final es ángulo igual a 0 o x igual a 0 para el caso de la oscilación. ¿Cómo se describe una oscilación amortiguada? Bueno, acá tenemos una situación parecida. Ahí amortiguamos para que se note bien, ponemos nuestra masita en un frasco con aceite, con agua también. Entonces el aceite, el agua, va a hacer que la oscilación del cuerpo empiece a detenerse. La fricción del cuerpo con el líquido, o con el aire, hace que se empiece a detener, que la amplitud de las oscilaciones empiecen a disminuir gradualmente hasta que se detiene. Entonces, hasta el momento hemos visto sistemas ideales que oscilan indefinidamente porque no hay fricción. Bien, y la fuerza que actúa es la fuerza del resorte, que estábamos hablando, la fuerza restauradora, como la del péndulo o la del resorte. Pero, entonces, en los sistemas reales tenemos esta fricción que retarda el movimiento. La energía mecánica disminuye en el tiempo, entonces decimos que el movimiento está amortiguado. ¿Cómo es la fuerza esta de fricción? Para poder plantear la ecuación diferencial y resolverla, bien, porque nosotros para encontrar la ecuación del movimiento de este péndulo amortiguado, tenemos que plantear la ecuación matemática, y en la ecuación tenemos que agregar un término, una fuerza, la fuerza de fricción, que hace que se detenga el péndulo o el resorte, la partícula tal resorte. ¿Cómo es entonces esta fuerza de fricción? Como dice acá, lo más común, el tipo más común de fuerza de fricción, retardadora o amortiguadora, es una fuerza que es opuesta a la velocidad del objeto. Cuando se mueve hacia arriba, la fuerza va hacia abajo. Cuando se mueve hacia abajo, la fuerza de fricción va hacia arriba, igual que una fuerza de fricción común. Entonces es opuesta a la velocidad del objeto, esta fuerza de fricción, o retardadora. ¿Cómo se expresa la fuerza retardadora? R por retardadora. Proporcional a la velocidad, pero opuesta a la velocidad. P, la constante de proporcionalidad, se llama coeficiente de amortiguamiento. Y entonces, antes en la ecuación del resorte teníamos solamente menos K por X. Y ahora le agregamos la fuerza amortiguadora o retardadora esta, que es menos la velocidad, menos la constante de amortiguamiento, por la velocidad en X, igual a masa por aceleración. Así nos queda la segunda ley de Newton, que si la expresamos en términos de la derivada, la velocidad es la derivada primera respecto de X y la aceleración la derivada cero. O sea que nos queda parecida la ecuación, nada más que ahora tenemos un término de primer orden, tenemos la derivada primera. Se divide esta ecuación por m, no lo hice yo ahora, pero no sabemos, esta sí que no la sabemos resolver, y plantear una solución para esto es bastante menos esperable o imaginable, menos imaginable que en el caso anterior. Por lo tanto, la solución se la tiro de prepo nomás, como hace el Survey también, y los libros a esta altura del partido, donde uno no tiene las herramientas todavía para resolver la ecuación. Entonces, esta es la solución.
Puede ser un seno o un coseno. Acá arrancamos con el coseno de omega t. Pero el coseno de omega t o el seno que teníamos antes, se le agrega un factor exponencial. E a la menos b sobre 2m. Me está faltando la x. E a la menos b sobre 2m. Bien. Que tendría que tener una x. Acá está faltando la x también. La t, perdón. Menos bt. Esta t. ¿Sí? El tiempo no lo puse ahí. Me lo comí cuando puse el exponente. Ahora lo corregí. Entonces, ¿qué tipo de función es esta con el tiempo ahí? Con el tiempo en la exponencial y además el coseno o el seno multiplica. Fijémonos en el grafiquito. Bien. Estiramos el resorte. Comienza de una amplitud A, empieza su oscilación, pero la oscilación va decayendo. ¿Y cómo decae? Decae de acuerdo a la envolvente del decaimiento, que es la exponencial. A por E a la menos B sobre 2M por T, que nos saca la T. ¿Ok? Entonces, esto es una oscilación amortiguada. Cuando ustedes se amacan, se sueltan, la amplitud empieza a decaer hasta que terminan en la posición de equilibrio. Cuando sueltan un resorte, cuando sueltan un péndulo, pasa exactamente lo mismo, pero esta es la función que lo describe. Y ahora, la frecuencia de nuestro movimiento no es más raíz de K sobre M solo, sino que tenemos que agregarle el término este que incluye el coeficiente de amortiguamiento B. Lamentablemente, no podemos resolver la ecuación diferencial, pero sí podemos entender que al agregar este coeficiente de fricción, este término de fricción, cambia completamente la ecuación diferencial y su solución también. Y en esa solución hay que incluir este término del envolvente, que es la forma en que se amortiguan las oscilaciones. ¿Sí? No hay mucho más que decir sobre estas oscilaciones amortiguadas. Lo que vamos a agregarle a las oscilaciones amortiguadas va a ser algo que no detenga, que no detenga el movimiento por más que existe el amortiguamiento. Entonces, si yo me estoy amacando y me voy y mis oscilaciones van decayendo, entonces necesito que alguien me esté empujando para que las oscilaciones se recuperen. Entonces, cuando hay amortiguación, uno le puede agregar un factor, una fuerza externa que impida el decaimiento. Eso se llaman oscilaciones forzadas. Es un amortiguamiento más una fuerza externa para que no decaiga. A eso se llama oscilación forzada. Perdón. Ahora, a raíz de K sobre M, le vamos a llamar la frecuencia natural del resorte solo, sin problemas de fricción. Le agregamos el omega 0, ¿no es cierto? A raíz de K sobre M le vamos a llamar omega 0. Entonces acá podríamos poner en esta ecuación omega 0 menos, perdón, omega 0 cuadrado menos B sobre 2M cuadrado. Pero recuerden, eso se le va a llamar frecuencia natural. Ahora sí, agregamos lo de las oscilaciones forzadas. Y con eso terminamos. Como les dije entonces, la energía mecánica del oscilador disminuye con el tiempo. Es posible compensar esta disminución con una fuerza externa que le haga trabajo, que le meta trabajo al sistema. ¿Bien? Entonces uno podría mantener la amplitud del movimiento constante si le mete una fuerza que es periódica, ¿de acuerdo? De manera que la amplitud no decaiga. Lo que dice acá es, si la entrada de energía por cada ciclo de movimiento igual exactamente a la disminución de energía mecánica, entonces en ese caso vamos a mantener la amplitud. Bien. Queremos que la hamaca siempre llegue al mismo lugar, entonces le tenemos que dar en cada vuelta, le tenemos que dar un empujoncito igual para que llegue siempre a la misma altura.
Entonces el empujoncito es la fuerza externa que yo le tengo que meter para que eso se transforme en una oscilación forzada. Profe, Sí, ese empuje, sí. además de agregar a la fuerza externa para que vuelva a entrar en la oscilación, la frecuencia también se afecta, ¿no? ¿Y cómo es que se afecta? Claro, uno tiene que aplicar la fuerza con la misma frecuencia con el que tiene el movimiento para que se mantenga la amplitud original. Ahora, si uno a la frecuencia en la que mete el empuje es distinta a la frecuencia del movimiento, ahí sí se arma lío en el movimiento. Si viene la hamaca y yo la empujo antes de que termine su movimiento, ¿bien? Entonces, Claro, la frecuencia en la que yo pongo la fuerza es distinta a la frecuencia original o natural del resorte o del péndulo. claro. En ese caso el sistema, no sé, se vuelve inestable o cómo. En este caso, la amplitud varía. Ahora lo vemos, porque ahí lo decimos. Entonces, le metamos una fuerza que tenga un periodo omega, que tenga una frecuencia angular omega que no sabemos cuál es. Omega 0 es la frecuencia del oscilador natural. Omega esta es la frecuencia con la que metemos la fuerza externa. La fuerza es frecuencia angular de la fuerza impulsora. Nada más. Veamos qué sale metiéndole una frecuencia angular arbitraria, digamos. Entonces, le vamos a agregar esa fuerza externa. Tenemos la fricción del rozamiento, la fuerza restauradora del resorte o del péndulo y además la fuerza externa. Se suman esas tres a la ecuación de Newton, la segunda ley de Newton. La de fricción, la restauradora original y esta fuerza externa. O sea que ahora nos queda la ecuación diferencial, reacomodándola como la misma que teníamos hace un ratito para el oscilador amortiguado, pero en vez de ser homogénea, igualada a cero, es una ecuación diferencial inhomogénea, igualada a una función que varía en el tiempo. Este es un poquito más difícil de resolver. Bueno, aunque hay una formulita que la resuelve directamente. Y entonces, al tener esto, qué solución obtenemos? Bueno, fíjense, la solución es la misma que teníamos al principio. Le estoy metiendo fuerza de afuera, entonces sigue siendo un oscilador armónico. Pero guarda, esta omega no es la frecuencia angular natural del resorte o del péndulo. ¿Esta omega cuál es? Parece que no hubiera pasado nada, pero, ¿cuál es el problema? La amplitud varía. La amplitud del movimiento varía feamente. Varía como, esta omega yo no la conozco, es la omega con la que introduzco la fuerza externa. Y entonces nuestra amplitud es la que cambia mucho si la omega esta difiere o no de la frecuencia angular natural del resorte. Entonces, parece que no hubiera pasado nada, pero pasa, la amplitud cambia. Esto no oscila con la frecuencia natural del resorte, oscila con esta omega. Esta omega que es un dato externo, digamos, porque yo estoy metiendo desde afuera esa amplitud de oscilación. Quiere decir que esa frecuencia angular externa, esa frecuencia angular yo la meto de afuera. Yo soy el que decide cuál frecuencia le doy al movimiento. Por lo tanto, mi movimiento termina oscilando con la frecuencia externa que yo le doy. Esa era tu pregunta recién. ¿Qué le va a pasar al movimiento? ¿Cuál va a ser la frecuencia? Bueno, como yo insisto con la misma frecuencia angular exterior, al final le gano, ¿sí? Le gano al oscilador y le impongo la frecuencia que yo propongo. Le impongo la frecuencia mía al oscilador. Entonces, lo que cambia es la amplitud. La amplitud es F0, que es la fuerza máxima aplicada de afuera, dividido la masa, y la omega esta que yo impongo desde afuera, menos la omega natural, el resorte, resta el cuadrado del cuadrado. Bueno, esa también, aprendiendo a resolver la ecuación diferencial, sacamos el valor de la amplitud.
¿Qué pasa si nos ponemos en resonancia con el oscilador? Es decir, la frecuencia nuestra, la frecuencia que imponemos desde afuera, la igualamos a la frecuencia natural del oscilador. Hacemos que omega externa sea igual a omega cero. Y al hacer eso, esto se anula. Este paréntesis se hace cero. Y al anularse ese paréntesis, la amplitud se hace máxima. Acá tengo omega cero. Bien. Entonces, al poner en resonancia el oscilador externo, el forzador externo, al poner en resonancia, hago que la amplitud sea máxima. Y entonces, el valor de la amplitud, si hacemos la cuentita, poniendo omega igual a omega cero, esta resta se hace cero, acá me queda omega cero, la raíz se va con la raíz, el cuadrado con la raíz, y me queda que la amplitud máxima es F0 dividido B omega cero. ¿Bien? El problema 14 de oscilaciones forzadas dice... Sí. Ponerlo en resonancia, ¿qué significaba? Igualar la frecuencia del forzador externo a la frecuencia natural del resorte o del péndulo. Bien. Ahí va, hablando de la fuerza externa. ¿Cómo? Claro, el forzador sería la fuerza de que decimos que colocamos afuera. Claro, nosotros somos los que empujamos la hamaca de afuera, ¿cierto? Empujamos la hamaca y le podemos imponer la frecuencia nuestra. Queremos darle una frecuencia propia o queremos acomodarnos a la frecuencia que traía la hamaca inicialmente, que es la frecuencia natural. Entonces, si hacemos los empujes justamente en resonancia con la frecuencia natural, entonces amplificamos, aumentamos o hacemos máxima la amplitud. Y este justamente es lo que nos propone el ejercicio 14, que dice de la guía, que hay que demostrar que la amplitud de oscilación forzada para la resonancia resulta esa cuantita que yo les hice acá. Si quieren la hacemos, digo, es rapidita, pero fíjense que simplemente hay que reemplazar omega en la amplitud por omega cero. Se cancela este paréntesis, acá me queda omega cero, el cuadrado con la raíz también se cancelan, las masas se dividen y se cancelan y me queda F0 B omega cero. ¿Bien? Problema 14 resuelto. No tengo más tiempo de resolver más problemas. Yo lo había pensado. Pero creo que la clase que viene... Ustedes ya empezaron con oscilador armónico el lunes, me dijo Natalia, ¿puede ser? ¿O no? Sí. Yo no recuerdo, lo voy a chequear en la carpeta. No hay problema. No hay problema. Entonces, si no tienen más dudas... Recording stopped. Soy todo oído. Aprovechemos la El clase. lunes empezamos con continuamos porque la clase anterior de la que tuvimos este lunes habíamos empezado la unidad 9 y 10, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, esta clase de lunes continuamos con tres ejercicios más de esto. No sé, me parece que esto de oscilación es otra cosa. Sí, es otra cosa. Entonces lo van a arrancar el lunes que viene. Imagino que sí. Algo van a ver de movimiento oscilatorio armónico para revisar. Y yo les estoy subiendo entonces las filminas cuanto antes. No se preocupen de este tema. Este tema va a ser el último que entre para el parcial 2. Para el recuperatorio ya van a entrar un poco de hidrostática. ¿Qué es lo que vamos a dar la clase que viene? Si no tienen ustedes muchas preguntas que hacer. Bueno, nos vemos entonces. Voy a traer todas voy a traer. Vale. Son muchas. Bueno, vayan pensando entonces si no llegan a estudiar para el miércoles que viene, si no llegan a tener dudas, podemos pensar en, no sé, en alguna clase de consulta o algo. ¿Bien? Nos agarran todos parciales la otra semana, así que digamos estar jodidísimos. Tal cual. Bueno, todos los días tenemos. sí,
Me imagino, me imagino. Bueno, suerte, chicos, entonces. Nos vemos. Dale, nos vemos, profe, que ande muy bien. Chau, chau. Chao, gracias.